La semana pasada se dio una filtración importante, una filtración histórica para nuestro país, para la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada más en el nombre, pues se imaginará la clase de información que puede tener y que se ha filtrado por parte de un grupo de hacktivistas, hackers que se asumen activistas a nivel internacional. Esta información ha sido también dada a conocer por la empresa de noticias Latinos, por el periodista Carlos Loret de Mola, varios asuntos sobre la salud física del presidente López Obrador, sobre operativos de los militares en diversas zonas del país, particularmente en Quintana Roo. También se hablaba de desacuerdos entre el titular de la Defensa Nacional y de Marina, y otros temas que pues son muy importantes para la seguridad nacional de nuestro país. Para hablar, pues en una opinión que hemos invitado, opinión a fondo, tenemos vía videollamada, vía remota, a Juan Carlos Carrillo, es especialista en ciberseguridad y privacidad. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Pues, Juan Carlos, arráncate, tú eres el especialista, te escuchamos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Traigo 5 puntos que me gustaría revisar con ustedes muy rápidamente. Número 1, ¿a quién es el ataque? Me parece que el Defensa Nacional, a quien le sucede este ataque, es un tema muy importante. Si es la entidad que nos tiene que defender a la nación y la atacan de esa manera, me parece que es un tema muy importante, ¿no? Ya habían sucedido ataques previamente a la Secretaría de Economía, a la propia Lotería Nacional, a Petróleos Mexicanos, pero me parece que este todavía es aún más grave. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando estamos en un negocio digital, cuando estamos en el mundo digital, es muy probable que suceda una filtración de datos, pero que le suceda a la entidad que debe defender a la nación, me parece bastante grave, bastante importante. Segundo punto, ¿de qué tamaño es el ataque? 6 terabytes de información, solamente para que nos pongamos en contexto. Son más o menos 4 millones de correos electrónicos. Más o menos, eso es lo que nos han dicho los investigadores hasta el día de hoy, que han encontrado más o menos 4 millones de correos electrónicos. Para que tengan una idea, un tema como Wikileaks, que es muy famoso por el caso Snowden y de Assange, tenía 1.7 gigas, es decir, esta filtración es 3.600 veces más grande. El caso muy conocido de los Panama Papers también es un caso de 2.6 terabytes. Esto es 2.3 veces más. Solamente es para ponerlo en contexto la cantidad de información que tuvieron acceso estos hacktivistas. Tercero, ¿cómo es que una entidad que se dedica a la defensa no se da cuenta que le sacan 6 millones de terabytes? Déjame pongo esto en un contexto muy de casa, muy de hogar. Eso sería igual a que entraran a la casa de uno, sacaran el comedor, la sala y la cocina y no nos diéramos cuenta que la sacaron. O sea, de ese tamaño es este tema. Cuarto, por el momento parece que el atacante, como mencionabas, es hacktivista, es decir, tiene únicamente la finalidad de activismo social, político, que no intentaba detener ninguna operación. ¿Por qué? Porque tampoco filtra los datos públicamente, sino que se lo da únicamente, al menos por el momento, a los medios de comunicación. No hace un ataque de ransomware, de descifrar toda la información. Por el momento pareciera que ese es un tema de un golpeteo político. Normalmente eso es lo que hacen los hacktivistas. ¿Podría tener una implicación mucho más grande esto? Sí podría tener una implicación. Esperemos que solo sea el ataque y que no haya más consecuencias de esto. Ya es muy grave lo que ha sucedido, pero veía yo algunos reportes en la mañana donde algunos se dan cuenta que cuando este ataque ya sucede, ya había previamente algunos flujos de información de otra entidad. Ojalá no haya sido un atacante que haya logrado instalar ciertos agentes, lo que conocemos como backdoor, algunos agentes que pueden robar información sin que... Y último punto que me parece intrascendental y que la autoridad en temas de protección de datos ya lo mencionó el viernes pasado.
cuántos datos personales, cuánta gente que trabaja para la Sedena, personas de a pie, digámoslo así, militares, pero de a pie, sus datos están involucrados en esta fuga de información. El riesgo es que el crimen organizado o pongan ustedes quien sea el atacante, pudiera tener acceso a estos datos personales. Ese riesgo es muy alto y ya por eso la autoridad mencionaba el día viernes, sábado, que tiene la Sedena 72 horas para notificar a los titulares de esta filtración de datos y decirles cómo va a buscar protegerlos. Entonces, me parece que estos son los 5 puntos más importantes de esto. Por supuesto que puede haber más. Esto no estamos viendo apenas del iceberg. Me parece que vienen muchos más temas. Simplemente es una filtración de datos muy grave y que estamos viendo apenas las primeras luces de lo que está sucediendo. En esta situación de ciberseguridad, me gustaría preguntarte rápidamente, entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno? Porque yo entiendo que el tema de la tecnología es cambiante, el tema de los hackers, pues por ahí alguna vez escuché una frase de que siempre va a haber una persona que pueda superar al siguiente hacker, ¿no? Sí. O sea, siempre va a haber gente muy talentosa. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno y particularmente la Secretaría, y no me canso de repetirlo, de la Defensa Nacional para proteger estos datos? Normalmente lo que hace, Juan Pablo, es pones como en contenedores la información. Voy a poner esto, el ejemplo más típico sería como en un barco, ¿no? Esto lo veíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, contenedores. Entonces, si logra haber un golpe en un contenedor, solamente es ese espacio. Voy a poner un ejemplo. Si nada más hubieran golpeado el servidor de correo donde estaba la información del último año, ok, pero no hubieran pegado a los últimos 6, 8 años, que es el cálculo más o menos que se tiene hasta el día de hoy. Si todos los documentos anexos a los correos hubieran venido cifrados, ¿no? Lo que entendemos como encriptados o cifrados, depende como lo queramos decir, es subido más la información. Si hubiéramos tenido testados los documentos para que, aunque se hubiera tenido un acceso a ellos, no se hubiera tenido pues acceso a los mismos. Entonces, no es un punto, sino son varios. Yo no creo que sea falta de capacidad de la Secretaría. Me parece que es una opinión muy personal, que no se le puso el foco, no se invirtió tal vez en la tecnología necesaria para poder poner estos diferentes controles. Yo pongo siempre este ejemplo. Esto es como un castillo. Yo no pongo las joyas de la corona al frente. ¿Qué hago? Primero pongo un de agua que separa el terreno donde va del castillo. Pongo un puente elevadizo para que no puedan entrar fácilmente. Pongo una fortaleza, pongo un patio y finalmente pongo, digamos, mi castillo. Y normalmente lo más valioso lo pongo hasta arriba. Esa segmentación, esos diferentes niveles para poder entrar mi información, pareciera que en este caso del correo electrónico de la Secretaría no estaban así. Parecía que no estaban bien segmentados. Eso es, insisto, lo que vemos hasta el día de hoy. No sé si la Secretaría debería, mi perspectiva es que sí, salir a hacer una declaración a decir esto fue lo que pasó, estas son las medidas que estamos haciendo para que no se repita y esto es lo que no vamos a repetir, que nos equivocamos. Porque al final del día, pues se oirá mal, pero nos deben a nosotros como ciudadanos esa explicación. Juan Carlos, pues creo que nos queda un poco más claro, digamos, para quienes no somos especialistas en el tema, de la magnitud de lo que se ha filtrado y esperemos que se tomen rápidamente las medidas. Te mando un abrazo fuerte, Juan Carlos, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, que estés muy bien. Es Juan Carlos Carrillo, es especialista en ciberseguridad, en privacidad. Además es conferencista y lo pueden seguir en sus redes sociales, en Twitter como @Juan_Carrillo para pues también estar al pendiente de su contenido. Hacemos una breve pausa y continuamos con pues el tema del urbanismo. ¿Tiene salvación, Villahermosa? ¿Qué hacer para resolver el caos vial en pues las diferentes ciudades de Tabasco? Hay personas que tienen respuesta a cada uno de estos cuestionamientos que nosotros como ciudadanos nos hacemos. Así es que regresamos.